Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón en el día del juicio serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Me tocó un texto complejo, ¿no? Es este texto donde Jesús le recrimina algunas ciudades de Galilea, ¿no? Que son ciudades muy judías, ¿no es cierto? En contrario o en contraposición a lo que era la parte más samaritana, ¿no? Que se habían mezclado con otras religiones. Y ahí Jesús hace un reproche, ¿no? Y me gusta ese reproche porque de algún modo nos hace salir o leer esto, ¿no? Leer este pasaje en los Evangelios, nos hace salir de esta mirada bien pensante y hablando mal y pronto, buenuda de Jesús, ¿no es cierto? Ahí Jesús aparece como amenazando, ¿no? Inclusive algunas ciudades le dicen, ustedes van a ir al infierno, ¿no? Entonces son palabras duras, pero que están en los Evangelios, y el Evangelio es completo. El Evangelio es completo. El problema aparece cuando uno va, o sea, desde qué lugar uno va a leer esto, ¿no es cierto? Por eso, algo charlábamos antes recién, el tema de la formación. Es importante tener cierta formación sobre los Evangelios, obviamente no para quedarse ahí en la formación más teológica, filosófica, teórica, pero que sí eso nos ayude a poder hacer carne y a poder interpretar mejor para nuestra vida los Evangelios. Algo que estaba viendo yo respecto de esto es que muchas veces no se suele visibilizar bien que Jesús en tanto, o sea, Jesús es Dios, ¿no? Pero además de ser Dios es hombre, y como hombre experimentó todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida, menos una cosa, el pecado, ¿no? Lo que sí experimentó fue una tentación, que él vence. Ahora, en este sentido, Jesús experimentó crisis humanas. El texto de Lucas antes viene hablando que Jesús venía siendo rechazado en los distintos lugares que él quería predicar la buena noticia del reino de Dios. Y esto le da lugar a él a experimentar que el mensaje no está llegando. Y no está llegando sobre todo con los que él quiere empezar, que son los judíos. El mensaje cristiano termina siendo para todos. Vayan y anuncien el Evangelio a toda la creación. Pero primero comenzar por el pueblo elegido. Una última oportunidad de que el pueblo elegido abra ese mensaje a la humanidad. Porque históricamente el pueblo de Israel siempre se arrogó el derecho propio de ese mensaje. Dicen, nosotros somos los elegidos, ustedes no. Nosotros vamos a ir al cielo, ustedes no. Jesús después abre eso, pero hizo un último intento de anunciarle el Evangelio, la buena noticia, y no lo recibieron, y se enojan en algún punto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y además después, eso es lo que viene de antes. Lo que viene después, en el Evangelio de Lucas, es que Jesús empieza a desarrollar una prédica en la cual Dios le revela la buena noticia y le revela el reino de Dios a los humildes, ¿sí? A los pobres, inclusive a los que no son judíos, a los que no pertenecieron al pueblo originario de Israel, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y las amenazas, esa retórica o ese diálogo o esa narrativa en la cual Jesús castiga y demás, tiene más que ver con un castigo propio. Es decir, ¿cuál es el mayor infierno? El mayor infierno es estar lejos de Dios. Pero ¿quién está lejos de Dios? El que decide estarlo. No es que Dios tome una acción directa sobre la persona. La persona misma se aleja de Dios y se sitúa a sí misma en el infierno. ¿No es cierto? Eso más por el lado, para ubicarnos nosotros en ese sentido. Ahora, la otra cuestión es aprender a leer los Evangelios con una pregunta clave que tiene que ser el eje de toda lectura del Evangelio. ¿Qué me dice a mí en mi vida personal? ¿No? Jesús en el Evangelio dice, si los milagros que se hicieron en las ciudades galileas, en ustedes, ciudades galileas, se hubieran hecho en otras ciudades que no son judías, ellos se hubieran convertido antes que ustedes. Y ahí hay una cuestión. Probablemente nosotros, como persona humana, estemos siendo representados por esas ciudades galileas. ¿Cuántas cosas ha hecho, por ejemplo, en mi vida, Dios? ¿Cuántos milagros hizo? Y aún así tengo dudas. Aún así elijo no creer o comportarme de otro modo que no me lo piden los valores evangélicos.
Chao.